alegría poder estar nuevamente junto a ustedes en otro programa más de Santos en Entrenamiento. Mi nombre es Iset Marí, otro domingo en la cual vamos a aprender de algún santo. Estoy muy contenta pues porque hoy voy a estar con dos hermosas damas. Siempre estoy con la China porque es su programa les voy a presentar luego a nuestra invitada que hoy pues nos va a hablar un poquito más acerca pues del santo o la santa, porque si digo santa vas a ver que es mujer y si digo santo, no. A lo mejor es santa, a lo mejor es santo, pero alguno de esos dos es. Bueno, entonces queremos en esta introducción poderles dejar saber que esta es una voz católica en su casa, Radio María, en oración, en unión y en evangelización. La nueva evangelización, lo que deseamos es poderle llevar un poquito más de Jesús a sus hogares. Así que le pedimos a la Santísima Virgen María que nos guíe en este programa y voy a pasar con mi queridísima Carmen, alias la China Briceño. Qué chévere están con todos ustedes nuevamente. Hoy va a ser una fiesta. Porque estoy con mi comadre y con una gran amiga, Iris Chávez, que ya la voy a presentar. Esto va a ser un relajo hermoso, en nombre de Dios. Amén. Pero les quiero recordar, la vez pasada les estaba hablando que ustedes pueden contribuir a Radio María. Les comentaba que aquí nadie le pagan, ¿verdad? Bueno, Dios paga, pero esto es totalmente obra voluntaria, ¿no? Entonces, cuando ustedes comparten el video en YouTube, Radio María Spanish, cuando comparten esto, compártenlo a sus amigos. Pero también pueden ayudar rezando por nosotros. Pero también, ¿verdad? Siendo parte de lo que se llama el Libro de Oro, que son personas que se comprometen a donar al menos $1 al día, que son $30 al mes, ¿verdad? Que les comentaba la vez pasada que es un café. Un café te cuesta más de $1 al día, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer. ¿Y para qué? Para que ustedes nos ayuden en la hora de evangelizar. Y ya les pondremos el número de teléfono 1-888-301-5798 o la página web www.radiomariaspdespanish.org. Bueno, vamos al grano. Aquí estamos. Bueno, primero, antes de introducir al santo, vamos a introducir a nuestra gran amiga. Iris, ¿por qué nos explicas un poquito quién eres y tu nacionalidad? Y un poquito, aunque van a saber más de ella a medida que hagamos el programa. Claro que sí, un gusto estar aquí con mis amigas también. Mi nombre es Iris Chávez, estoy felizmente casada con un regalo que Dios me dio, que es Ulises. Ya vamos a cumplir una década de casados. ¡Wow! Gracias a Dios. En mayo cumplimos una década. ¿Mayo qué? El 26 de mayo. Así que el día de San Felipe Neri. Wow. De la alegría. Sí. Y en estos 10 años el Señor nos ha dado el gran regalo de tener 5 hijos hermosos que todavía estamos educando y guiando aquí en la tierra, y también otros hijos que Él ha decidido que se vayan al cielo a estar intercediendo por nosotros, que han muerto, bueno, yo embarazada, ¿no? Pero muy contenta de estar acá y compartiendo con todos nuestros queridos amigos y hermanos de Radio María. ¿Y eres de Venezuela, Colombia? Soy salvadoreña. Salvadoreña. Perdón. Puerto Rico, Venezuela, Salvador, aquí hay de todo. Claro que sí, soy salvadoreña. Vine a ese país a los 10, 11 años. Y bueno, gracias a Dios que me concedió venir acá y ir a aprender más de Él. Y contar con una familia tan grande como lo hacemos acá. Gracias a Iris, también en la Misión San Gabriel, que es uno de los pilares en San Gabriel, y realmente que te amamos muchísimo. Y yo que tengo a mi niñita también en lo que es el co-op de lo que es Mater Dei. Hoy vamos a hablar de eso. Claro, sí. Y que es tan importante. Quiero pues agradecerte públicamente por lo dedicada, amorosa y como una maestra. O sea, literalmente yo sé que Santa Elizabeth Ann Seton te guía, pues porque como ella, pero bueno, yo como que estoy dando muchas pistas. No, perdóname. Ya lo dijo. Sí, siga usted, que yo no sé, son los 4 niños que tengo en casa o algo así. No, bueno, hoy vamos a hablar de Santa Elizabeth Ann Seton, y me llamó la atención cuando te pregunté, que me dijiste eso, y digo, ok, pero cuando me explicaste, hay demasiados paralelos, Iris, me encanta. No se nota aquí, pero Iris es un fosforito, un volcán, no sé, una fuente de energía para Dios. Vamos a hablar una reseña rapidita de Elizabeth Ann Seton, y después vamos a hablar de los paralelos que ha tenido en tu vida. Ella es la primera santa así en los Estados Unidos. Ella nació en Nueva York en 1774 y era episcopaliana, o sea, no era católica, ¿ok? Se casó a los 19 años. Tuvo 5 hijos y su esposo le dio tuberculosis. Me da no risa, pero tantos santos que murieron por tuberculosis. Pero todo el mundo muere por Faustina, que hablamos del pasado, tuberculosis, Santa Bernadette, tuberculosis, Teresita. Bueno, anyway, ellos van para Italia para que él reciba tratamiento. Se va Elizabeth,
con su hija mayor. Y allá, eso vamos a hablar porque esto es bastante importante, allá se encuentra con una familia italiana, le hablan mucho, bueno, su fe normal, ¿verdad? Como ellos vivían, pero también le hablaban del catolicismo. Entonces ella se convierte luego al catolicismo, su esposo se muere. Bueno, regresa y vamos a ir viendo por partes. No sé si decirlo todo de una vez o ir por partes porque esto es increíble la historia de ella. ¿Por qué no vamos por partes? Sí, ¿Por qué no sí. vamos por partes? Porque yo creo que allí hay bastante ya de una mujer que se casa joven, que viaja, que encuentra su fe en otro país. Cuéntanos un poquito cómo ella te habla a ti con respecto a todo esto. Claro también. que sí. A Santa Elizabeth en Seton la conocí bien joven porque viajé a Emmitsburg, donde está a la basílica, donde está su tumba y todo. Y como que a veces siento que los santos lo encuentran a uno, están intercediendo por nosotros y es como cuando uno va madurando y creciendo en la fe, que va viendo esos paralelos en la vida, ¿no? Al igual que Santa Elizabeth en Seton, que como dices tú era episcopaliana, entonces realmente creció en un ambiente religioso, con su familia y todo. En El Salvador yo también asistía a la misa, era acólita en ese tiempo y me encantaba servir al Señor en el coro de niños. Tuve mi primera conversión que yo recuerdo muy profunda, fue la primera vez que recibí mi primera confesión. Wow. En ese momento de mi vida yo recibí tanta sanación, supe que Dios era real y Dios me abrazó de una manera tan hermosa el día de mi primera confesión, que fue un 24 de diciembre, el 25 de diciembre me hice la primera comunión. ¡Wow! Así que qué regalo Más o menos más 7, grande. 8 años Sí, tenías. sí, Ok. estaba muy pequeña, ¿no? Mm. Pero bueno, obviamente era una fe católica cultural, como muchas de nuestras familias lastimosamente lo hacen. Si uno iba a misa, qué bueno. Si uno no iba a misa, bueno, como que a uno no le importaba o tal vez no le tomaba tanta importancia, ¿no? A los sacramentos y a la vida de fe. Cuando vine lo que sí me recuerdo de mi niñez era que empezaban los grupos de oración en El Salvador y todo, y yo cantaba el alma misionera, así como que a todo pulmón, como decimos. Sí. Me encantaba ese canto, resonaba mucho conmigo. Vine a este país, de igual manera con mi familia, a veces íbamos a misa, a veces no. A los 19 años, ¿En serio? a los 19 Wow. años fui a un cursillo de cristiandad, por la gracia de Dios, y fue donde, muy joven, mi entonces novio, ahora esposo Ulises, tenía 21, él fue en septiembre, yo fui en octubre, y fue donde tuvimos, obviamente, cada uno en nuestro cursillo, el encuentro con Dios, un discernimiento más activo de nuestra vocación al matrimonio, y después nos comprometimos y todo, ¿no? Pero eso es uno de los paralelos que yo me doy cuenta, cómo fue yo viniendo a este país, que tuve ese encuentro con el Señor. Tomé una decisión de realmente seguir al Señor como Él me estaba llamando, de decir sí en la vocación al que Él me estaba llamando y de realmente ir formando mi vida, tal como Dios lo iba llamando. Así que eso es uno de los paralelos, ¿no? ¿Cuántas veces venimos a este país y uno pone la excusa de que trabaja mucho o que tiene tantas cosas o no manejo o no conozco a nadie y no busca la iglesia o no busca nada? O mucha gente que yo he conocido que dice, bueno, yo en mi país estaba en el grupo de jóvenes o era lector o hacía tantas cosas y venimos acá y como que ponemos la fe al lado, ¿no? Sí, totalmente. Y pienso que, bueno, no debería de ser así, sino que tenemos que acercarnos y estar cerca de Dios en todos los puntos de nuestra vida, en donde sea que estemos. Entonces es uno de los paralelos que también veo con Santa Elizabeth en Seton, que tuvo que viajar a otro país con otro idioma y ver cómo los demás le modelaron la fe, la manera de vivir Y la una fe. cosa, porque yo me acuerdo haberte conocido, no te vas a acordar más nunca, pero fue en Todos los Santos y estabas jovencita, no estabas casada. Y yo pensaba que tú eras, o sea, te ves joven, pero pensaba que era mucho más adulta porque siempre irías... La madurez. Soy madura. Y tú estabas ayudando, que si los matrimonios, no sé qué, ya estaba encargada ella, Wow. ya estaba al frente, ¿no? Pero lo que me llama la atención de Elizabeth Ancinto, se casa a los 19 años y tuvo 5 hijos. Entonces, jovencita también, ¿verdad? Tienes tus hijos y todo eso. Y eso, yo sé que eso ha sido parte de tu conversión también. Quisiera que nos hablaras un poquito de tu vocación de casada y de madre y ese proceso, porque eso es importante también. Sí, no me había dado cuenta de también esa diosidencia, ¿no? De que tenía 5 hijos, ella, al igual que yo, hasta el año pasado que estuvimos visitando allá la basílica, y como que me habló mucho también Dios acerca de mi vocación, la que he estado viviendo yo desde que me casé, hace ya casi 10 años, como les decía. Elizabeth en Seton viajó a Italia por su esposo, por el amor a su esposo. Se habla mucho de que se amaba mucho con su esposo. Ella lo ayudó mucho. Cuando ellos llegaron a Italia, los metieron a
ellos, como él tenía tuberculosis, querían que él estuviera en el calorcito y todo de Italia, ¿no? Y los metieron a un lugar que antes había sido una cárcel, y ahí estuvo en el frío y todo. Pero dicen que ella lo ayudó y lo preparó, rezó mucho durante ese tiempo preparando a su esposo para lo que obviamente iba a ser su muerte, ¿no? Porque tenía un amor tanto a su vocación. Sabía que Dios la llamaba a servir a su esposo, a servir a sus hijos y amar a Dios por esa manera. Dios me dio, como les decía, el regalo de tener a Ulises y conocer a Ulises, y estoy más que segura que mi camino al cielo es por medio de él y por medio de nuestros hijos. Ay, qué bien. Y es lindo uno estar, siento que estoy enamorada, ¿verdad? Aparte de Dios, de Ulises, de mis hijos, de mi vocación. Es una gracia tan grande que Dios me ha dado, el saber que lo que hago en el día al día, el lavar, el cocinar cuando lo hago, porque es una de las cosas que me cuesta más hacer, el limpiar, todo está glorificando a Dios. Esa es mi vocación en particular, y esa es mi manera de llegar al cielo. Y entonces ella de igual manera, veo tenía un amor a lo que hacía, cómo hacía las cosas, y es una de las gracias que yo siento que Dios me ha concedido más. El decir sí, no solamente obviamente el día que me casé con Ulises, pero en ese sí continuo de la mañana, de la educación de los hijos, de la trata con mi esposo, de todo lo que hago. Toda mi vida tiene que ser basada en esa vocación. Y así, bueno, es como yo siento que Dios me está llamando, ¿no? A ese camino de la santidad. Pero en concreto, ella, bueno, tú tienes 5 hijos, ella tuvo 5 hijos. Yo recuerdo, no sé si habrá sido, esto es una historia que tú nos contaste, o el segundo o el tercer hijo cuando saliste embarazada otra vez, que alguien en la escuela donde trabajabas te dijo algo, alguien te dijo algo así, eso siempre, Iri es lo máximo, ¿verdad? Que alguien le dijo, bueno, como que porque la ven joven y que está teniendo hijos tras hijos, acuérdate que tu responsabilidad es llevar a tus hijos a la universidad. Y Iri dijo, no, mi responsabilidad es llevar mis hijos al cielo. Perfecto. ¿Verdad? Recuerdo eso. Pero yo sé, y te lo pregunto porque conozco un poco de tu historia de conversión, que no siempre fue la idea de tener una familia enorme ni nada. Cuéntanos un poquito de eso, porque creo que va a ser de mucha ayuda. No fue así, y por eso es que amo tanto a la iglesia. Tenemos que estar conscientes que la Iglesia Católica tiene todas las herramientas que Dios quiere que tengamos para llegar al cielo, ¿no? Cuando estaba joven, yo decía, voy a tener 2 hijos. Y me recuerdo bien que miraba la tele, y en la tele salían los comerciales de los anticonceptivos. Y yo decía, ese, perfecto, ay, qué bueno, ese me voy a poner antes de casarme, ¿no? Y los anticonceptivos son una cosa muy horrible, hacen tanto daño a la mujer. E incluso decían, ya no tienes que tener tu menstruación, sino que ella te lo quita el anticonceptivo. Perfecto, decía yo, excelente. Yo emocionada por lo que nos enseñaba, ¿no? Lo que decía la tele. Bueno, estando ayudando en la iglesia, me acuerdo bien un sábado, yo cuando fui al cursillo quería aprender más de la fe, lo que decía la iglesia. Encontré un panfletito que decía lo que la iglesia enseña de los anticonceptivos. Yo dije, wow, perfecto, chévere, tal vez recomienda alguno. En mi ignorancia, decía, tal vez hay el nombre. Está el nombre, o a ver qué es lo que dice, ¿no? Este panfletito. Lo llevé a la casa y en la noche me puse a leerlo. Ahora me da tanta risa, pero cuando yo comencé a leer aquello, es que el pecado en uno es tan horrible, ¿no? Como que, o sea, le remueve a uno lo que lleva por dentro. Comencé a leerlo y que la iglesia no permitía el uso de los anticonceptivos, y me recuerdo que comencé a llorar amargamente, o sea, me puse caliente, lloraba, y entonces le llamé a Ulises, él en su casa, yo en mi casa, y le dije, Hani, yo le digo Hani a Ulises, no, Hani, mira lo que dice, pero ¿qué es la iglesia? Yo le decía, ¿no? Como mi reacción inmediata, pero mira lo que dice la iglesia, que uno no puede usar anticonceptivos, ¿y quién es la iglesia para decidir sobre el cuerpo de uno? Porque yo en mi mente decía, yo no quiero ser como esas mamás que tienen tantos hijos y que, ay, no, si yo repudiaba, o sea, así es el ambiente, la sociedad, que a uno realmente le va corrompiendo lo que uno piensa, ¿no? Y entonces le digo, pero mira tú esto, vamos a tener entonces un montón de hijos, y aquí dice planificación natural familiar, ni entiendo qué es lo que es esto. Y yo me recuerdo muy bien hasta ese día, que ese fue el día que yo supe que Ulises sí me iba a ayudar a llegar al cielo, que si era hombre el que me había pedido matrimonio, y que era con él que tenía que pasar el resto de mi vida. Porque él me dijo, Hani, tranquila, no te preocupes. Así me calmó tanto, inmediatamente, instantáneamente. Me dijo, eso es lo que dice, vamos a aprender qué es lo que dice la iglesia, porque queremos hacer la manera de lo que le enseña la iglesia. Y me dijo, ni siquiera supo explicarme, pero ahí vamos a ver qué es lo que significa eso y cómo se hace. Eso es fe.
Eso es fe tener pura. fe. Eso es amor puro. Definitivamente. Amor puro. Exactamente. Y entonces comencé a aprender todo la iglesia, lo que enseña de los anticonceptivos, porque son tan dañinos, la correlación que hay entre los anticonceptivos y el aborto. Y obviamente todo lo que después de los anticonceptivos, la tasa de divorcios, la tasa de madres solteras, e hijos que están creciendo sin padres. Cuando uno va viendo cómo está todo relacionado y cuántos problemas de la sociedad han venido por la introducción de los anticonceptivos, obviamente ahora fue lo que me fue llevando a ser tan apasionadamente pro vida, a por qué querer defender el matrimonio y la familia. Y fue que me di cuenta que lo que pasa es que hoy en día uno vive tan, como dice la sociedad, que a veces las mamás lastimosamente o los papás que tienen hijos se van llenando de hijos, pero no es como conscientemente quieren traer hijos al mundo para ayudarlos a llegar al cielo, ¿no? Entonces, obviamente, lastimosamente, mucha gente vive frustrada, vive triste, pero me di cuenta que hacía falta familias que por amor a su fe, por amor a Dios, por amor a su vocación, quisieran traer hijos al mundo para mostrarle al mundo lo lindo que es una familia católica. Y bueno, obviamente con Ulises, la manera que hemos ido formando la vida, de cómo celebramos los cumpleaños de los niños, de cómo iba a ser la educación, de qué es lo que íbamos a hacer con ellos en el día al día, ha sido formando por lo que enseña la iglesia, por todos los métodos que nos da la iglesia para poder aprender. Y no te sucede que miras hacia atrás y dices qué equivocada estaba y qué misericordioso nuestro Señor Jesucristo, cómo nos va guiando. Y específicamente como dijo Ulises, se cumplió, se cumplió, todo va a estar bien, vamos a buscar cómo hacerlo de una mejor manera. Pero bendito sea Dios, perdón que te corte ahí, porque digo, eso no es una reacción normal de un hombre. O sea, eso no es una reacción normal. Y seguro que quizás no hubiese sido la reacción normal de él, precursillo, no lo sé, porque no conocí a No Ulises lo en hubiese esa sido, época. no creo que lo hubiese sido. O tampoco la mía de aprender o querer hacer. Tiene que uno pedir la gracia, yo creo que a Dios en la oración, si uno se le dificulta, cuando la iglesia enseña esto, entonces se me dificulta seguir eso. No hay que decir, no lo sigo, mejor me voy, mejor me alejo. Hay que aprender el por qué. Y el por qué la iglesia enseña eso nos lleva a un amor y a un conocimiento real y a una conexión con Dios increíble. Quería hacer un paralelo en uno de los, no quiero decir biógrafos, es un cardenal que escribe de St. Elizabeth Seton, cuando la describe, y pensé en ti. Él la describe como un alma sensible y generosa a través de duras pruebas al desprendimiento total y al servicio completo de amor hacia él. Y eso es ese... Que se iría. Sí. O sea, qué importante, o sea, como cuando tú explicas las cosas, las explicas con un amor y eres eres un alma sensible, como le está explicando aquí pues el cardenal. Y yo creo que St. Elizabeth Seton en tu vida se ha podido plasmar y así nos los has podido enseñar a otras madres que estamos alrededor tuyo, Iris. Y una belleza también porque siguiendo un poquito, ella regresa, ¿no? Muere su esposo, ella ha pasado por cosas difíciles, yo sé que tú también, en cuestión de estar aquí en este país y los papeles y las cosas. Hubo un tiempo de prueba y de fe bien grande allí también, pero lo que me llama la atención es cuando ella llega, ella ya sabe vocación de pequeña, o sea, como que vocación chiquita, no a nivel de como que vocación general del matrimonio, pero ella también se siente llamada a ser profesora, ¿no? Entonces dicen aquí que comenzó una academia para señoritas y realmente es gracias a ella que tenemos las escuelas parroquiales, o sea, es gracias a ella que tenemos escuelas, o sea, libres, públicas, de sin pago, ¿no? O sea, esto todo es gracias a su amor por la educación, por sus hijos, por los pobres. Y yo sé que eso es un amor tuyo también, de educación, de generosidad hacia los pobres también, porque ella en concreto, aquí lo estaba leyendo, hizo también luego, acuérdense que su esposo había fallecido, y estableció una comunidad dedicada al cuidado de los hijos pobres. Fue la primera congregación de hermanas religiosas que se fundó en los Estados Unidos. Fue la primera escuela católica gratuita en los Estados Unidos. El primer comienzo del sistema escolar parroquial. O sea, así fue, o sea, como que su generosidad llevaba una cosa a la otra, pero especialmente a nivel de educación. Yo sé que eso es muy importante. Entonces, explícanos un poquito tu trabajo anterior y el trabajo que estás realizando ahora, aparte de ser esposa y mamá. Me encanta eso de Santa Elizabeth en Seton, porque creo que el Señor pone ciertas pasiones en uno, o ciertos talentos, o ciertas cosas que uno tiene que irlos
puliendo para ver cómo se va a poner eso a servicio de él. Yo me entero hoy de mamá que las niñas juegan de casita o de vestirse con las muñecas, porque yo no hacía eso. Yo me acuerdo que de niña yo ponía mis peluches, mis muñecas, a hacer exámenes. Ahí está. Literalmente, a hacer exámenes. Muy Y después yo era la inteligente. maestra y yo me ponía a darles la Revisarlo. nota a los exámenes, ¿no? Entonces quería ser maestra. Después de ir al cursillo, ya estaba de voluntaria en la secundaria de donde me gradué y ese era mi sueño, poder estudiar, ser maestra, ¿no? Me di cuenta que en las escuelas públicas, que era donde yo quería ayudar, porque realmente sí me atraía ayudar a las familias que no hablaban mucho inglés, a los estudiantes que al igual que yo habían venido a este país y no hablaban mucho inglés, era como donde yo sentía que yo quería servir, ¿no? Me di cuenta que no iba a poder practicar mi fe en ese tipo de escuelas, porque los maestros no pueden rezar con los alumnos. Y también me di cuenta, ahora obviamente está muy fuerte lo de la ideología de género, que los niños y las niñas usan el mismo baño. Es una corrupción enorme en las escuelas, pero me di cuenta desde entonces, hace más de 10 años, que esto no iba por buen camino. Entonces dije, bueno, ¿para qué voy a tirar mi tiempo, mi dinero en algo que no voy a poder ejercer mi fe? Entonces fue que nos casamos pronto con Ulises, tuvimos los hijos y decidimos desde mucho tiempo que íbamos a hacer homeschool. Homeschool es cuando uno en casa elige educar a los hijos y darle los temas, las materias académicas, en vez de enviarlos a una escuela pública o a una escuela privada, ¿no? Pero ojo, en nuestros países el homeschool o la educación en casa no es algo que se dé, que sean muchos estudiantes los que están en este tipo de educación. Entonces, ¿cómo fue que llegó este pensamiento? ¿Lo habías visto? No sé si han escuchado hablar del doctor Ray Guarandy, que es un psicólogo católico súper chistoso. Lo he aprendido muchísimo a él también. Y entonces él hablaba de homeschool en su programa, de homeschool y fue como que la primera vez que yo había escuchado ese término, porque sí, realmente en nuestros países es bastante desconocido ese tipo de educación, que realmente es lo que la educación fue al principio. Exacto. Fue lo que era al principio. En casa, a algunas familias que tenían dinero o lo que sea, pagaban tutores para que sus hijos aprendieran aritmética, ¿no? Matemáticas o ciencias, historia. Obviamente después, cuando los niños no... fue más acá, por ejemplo, Santa Elizabeth en Seton, que tenía que haber un lugar para que fueran los niños. El Estado, o sea, los gobiernos no comenzaron a educar a los niños, sino hasta muy como tarde en la historia. Entonces, bueno, aprendí acerca de homeschool, de escuela en casa. Y hablando con Ulises dijimos, eso se nos hace excelente, porque significa que yo en casa, yo voy a ser la maestra de mis hijos, qué privilegio. Lo que yo sabía que Dios me había puesto en mi corazón, enseñar, lo iba a hacer y lo iba a hacer a mis hijos, como que todavía mejor, ¿no? En vez de como perder mi tiempo tratando de hacer cosas fuera, iba a poder hacerlo en casa. Entonces fue como aprendimos de homeschool. Me recuerdo muy bien que antes que mi niña Emi comenzara preschool, estaba súper embarazada de mi hija Alicia y unas mamás íbamos a ir a Fredericksburg a una conferencia para aprender acerca de cómo se hace, qué currículo usar y todo. Y le digo a Ulises, bueno, los esposos, hay que amar tanto a los esposos, porque es cierto que uno quisiera que ellos hablen muchísimo más, a veces no hablan tanto, pero cuando hablan es como que el Espíritu Santo, que Dios los bendiga, porque hablan de manera tan profunda. La segunda vez así como que en la vida que Ulises, Dios me habló tanto a través de Ulises, ¿no? Me dice, corazón, yo sé que estás cansada, yo sé, estás bien embarazada, pero ve, me dice, ve, aprende, yo sé que te va a tocar manejar, pero hazlo y aprende y vamos a ver cómo es que se va a hacer. Si nadie más lo quiere hacer, me dijo, entonces nosotros comenzamos y lo hacemos, ¿no? Y gracias a Dios, ese primer año fuimos 4 familias que decidimos tomar la opción de hacer homeschool, de educar a los niños, escogimos el currículum y todo, y ese programa ha crecido allá 27 familias. Wow. De 4 a 27. De 4 a 27, 55 estudiantes. Entonces, de ahí, ¿no? Igual que a Santa Elizabeth, le enseñaron los demás, los que estaban alrededor, el amor por la Eucaristía, lo que decía la fe y todo. También nosotros tenemos que saber que tenemos que ir trazando caminos que otros van a seguir o haciendo más liviano el camino de los demás, que también tienen un deseo de seguir a Dios, pero tal vez tienen miedo o no tienen los recursos para aprender y todo. Uno puede ir ayudando a los hermanos, los que tienen alrededor de uno, para poder ir haciendo lo que es la voluntad de Dios en la vida de uno.
¿Fuiste una de las primeras familias Sí, también? cómo no, claro que sí, ¿no? Y sobre todo es eso, el que no estamos solos, de que hay una estructura, pues porque al igual que yo, otras mamás se pudieron haber sentido asustadas, y cómo yo lo voy a hacer, mi inglés no es al nivel de que se supone que en Estados Unidos una persona se pueda pues comunicar y demás, pero no, está todo estructurado y está todo tan bien organizado que lo que se necesita es eso, buscar una comunidad en la cual se pueda apoyar. Y yo creo que eso es lo que en años siguientes es Mater Dei, ¿verdad? Claro que sí. Y obviamente, ¿no? Em, bueno, Santa Elizabeth Seton tuvo que caminar de Ujú. Baltimore hasta Emmitsburg, Mm. Maryland. Caminar. A veces pensamos que las cosas que Dios quiere que hagamos se nos tienen que hacer fáciles, o no va a llevar trabajo, no va a llevar desvelo, no va a llevar, pero sí lo tiene que, si realmente estamos haciendo algo que Dios está llamando a nuestra comunidad o lo que sea por primera vez, toma mucho trabajo, pero ese trabajo le da gloria a Dios. Así que hay que aceptarlo, hay que amarlo, hay que hacerlo, ¿no? No significa, obviamente, que nuestro camino hacia la santidad va a ser libre de dificultades o de penas o de bochornos o de tantas cosas o cuestionamientos de las personas que están alrededor de uno, pero sino que tenemos que, bueno, ver la cruz, ese camino que llevó Jesús. O sea, tú para llegar a la gloria tuvo que primero pasar el Calvario, ¿no? Y acabamos de vivirlo hace unas semanas y recordarlo en la Semana Santa. Así es nuestro camino, Jesús es nuestro modelo y los santos nos muestran a través de su vida que obviamente ellos siguieron el modelo que es Jesús, ya sea que estén pegados nuestros ojos en Jesús, veamos la vida de los santos, va a ser de igual manera, de mucho trabajo, pero ese es el trabajo que nos va a realmente llevar a la santidad. No, adelante. Y es que me encanta encontrar padres que piensen a sí mismos y que vivan de esa manera, pues porque así es como único vamos a poder ayudarnos en lo más importante que es la espiritualidad de nuestros niños. O sea, y cuando nosotros trabajamos en eso, Dios nos va a dar la gracia. Así mismo como se la dio a Elizabeth Seton, nos las está dando a nosotros y estamos viendo. Yo creo que nosotros debemos de comenzar a escribir poco a poco un breve resumen, porque realmente se están viendo las gracias y sobre todo entender de que el tesoro más grande que es Jesús dentro de cada niño y que hay que cuidarlo porque pues lamentablemente el mundo nos está dando la espalda, le está dando la espalda a Jesús y lo que está tratando de hacer con la inocencia, la pureza de nuestros niños. Nosotros tenemos que decir alto, porque muchas veces por el trabajo, por las diferentes situaciones que nos pasan en la vida, podemos dejar desapercibido algo tan importante como el alma de nuestros niños, que muchas veces se hace por ignorancia. Muchos hemos cometido miles de errores, pero qué bueno que se tenga pues esa comunidad. Y esa comunidad, pues tú has sido un pilar muy, muy, muy grande para nosotros. La educación de nuestros hijos es primordial. Tenemos que tomarle tanta importancia y prioridad. Tiene que ser prioridad. Así como su cuidado físico, ¿no? El cuidado espiritual tiene que ser muy importante. Anoche estaba jugando con mis hijos, después que de un día pesado y todo, querían jugar, jugamos un rato en la noche, y estábamos jugando el juego Headbands, que uno se pone vinchitas y se pone una tarjetita y por medio de pistas tiene que adivinar la persona qué cosa es, qué animal o qué cosa, ¿no? Y entonces a Emi, mi niña de 8 años, le tocó tenía la tarjeta de cerdo. Y después de muchas pistas, finalmente lo pudo, nos dijo qué es lo que era. Pero me sorprendió tanto porque me dijo, si me hubiese dicho que era el animal donde trabajaba el hijo, el que al papá le dio el anillo, lo hubiera adivinado así. Me dijo, ¿de qué estaba hablando? Del hijo pródigo. Así que quería que le diera esa pista del hijo pródigo. Me dejó como que en la vida, yo creo que, y Seth puede también compartirlo muchas veces, los hijos de uno lo dejan como que lo desmayado, pensando cómo van creciendo y cuál es el impacto que tiene una buena educación basada en la fe con nuestros hijos. Así me lo dijo. Y entonces, a la siguiente vez que le tocó su turno, le tocó una ovejita. Y entonces le digo yo, ok, son los que cuidaban Jacinta, Lucía y así, oveja. Entonces yo me ponía a pensar en la noche, ¿no? Si incluso algo tan trivial como un juego quiere que le dé pistas basadas en la fe, ya no digamos las cosas más grandes en la vida, ¿no? ¿Dónde me voy a educar? ¿Con quién me voy a casar? ¿O dónde voy a ir a la universidad? Si para las cosas más triviales buscan a Dios
es el recurso que tienen ellos, las cosas más grandes. Entonces, por eso la educación de nuestros hijos tiene que ser prioridad, el cuidado espiritual de ellos. Y tenemos que fomentar, como decías tú, y ser estas comunidades en donde realmente optemos más familias por hacer homeschool, por hacer educación en casa. A ambas nos ha pasado esto, que cuando hemos tenido esa reconversión, hemos querido aprender más. Y nuestra amada iglesia, como tú muy bien lo expresas, nos da las herramientas. Pues esta carta Familiares Consorcio, que es lo que nos manda a nosotros. Bueno, cuando yo la leí, me imagino que cuando tú la leíste, especialmente dijiste, no, esto es para mí. Sí, yo soy el primer responsable de educación de mis hijos. O sea, yo creo que eso es muy importante, seguir buscando dentro de la misma iglesia, pues porque que yo sepa, este recurso, este doctor que tú estás hablando, o sea, qué bonito es escuchar gente que sea de nuestra misma fe hablando de situaciones que tienen que ver con nuestros hijos y con el cuidado también de ellos. Entonces yo creo que, bueno, yo que participo y estoy en este co-op, ¿verdad? Como se dice en español, se me escapa ahora, pero en este grupo en el cual pues podemos vernos 2 veces a la semana y ahí compartir cuando mi niña no entendió algo, que la tutora le diga, es un ambiente hermosísimo. Y yo creo que también si alguna mamá nos está viendo y a lo mejor no tiene este recurso y nos dijera, ay, yo quisiera, bueno, vamos a comenzar primero con la oración. Comience con la oración, pídale que le facilite un sacerdote, una consagrada, alguien que le pueda guiar un poco acerca de lo que es la educación en casa, pues porque ahora es la única opción que por lo menos, ¿verdad? Nosotras como mamás pues vemos que y es la única opción realmente, o sea, porque, bueno, por ser controversial como quieran, pero las escuelas públicas ya no son opción. Y las escuelas católicas también, o sea, yo entiendo que Elizabeth Ann Seton, de hecho, como que es la responsable de la comunidad parroquial, pero no hay nada como la mamá de uno, ¿no? Como la familia de uno. Y claro, Elizabeth Ann Seton fundó una comunidad religiosa, está muy bien. Esto no es una comunidad religiosa, Mater Dei, pero es una comunidad. Mira, tú vas a ser sincera. Así, sinceramente hablando. Lo del homeschool lo aprendí yo acá. Yo tenía mala idea del homeschool. Tú vas a ser sincera, porque algunos niños que he conocido, como que uno tiene idea, pero ¿cómo se va a socializar? Estos niños van a ser raros. Eso es lo primero ¿verdad? que dicen. Van a ser raros, no van a tener amigos, no van a poder hablar con adultos. Bueno, y hace un tiempo en tu casa, por cierto, tuvimos una reunión y yo digo, estaba con Pamela, le digo, mira qué raros son estos niños, pero bellos, jugando, hablando. Y son los niños que te ven a la cara y te hablan y son más adultos, porque ahorita un joven, no estoy hablando de los niños de ustedes, no todavía porque está todo el día pegado al teléfono. Aquí recordando y halagándola a las dos, porque verdad que son mamás extraordinarias. Recuerdo por mucho tiempo los cumpleaños de tus niños, especialmente el 1, 2, no sé, siempre fue, ¿para qué quieren regalos ellos? Ellos ya tienen, vamos a donar. ¿Cómo era eso? Claro que sí. Ahorita más que todo celebramos los cumpleaños en casita y todo, ¿no? Pero claro que sí, los primeros es que nos dimos cuenta que nuestros hijos tenían tanto. Le damos tanto a los hijos, se llenan de cosas, ni siquiera juegan con 1000 cosas el primer día que se las dan y después todo a la basura o abandonado, ¿no? Entonces los dejamos tener 2, 3 juguetitos que les gustaban mucho y el resto de los juguetes los mandamos a El Salvador. Y allá hicimos entonces fiestecita con los niños, con los vecinitos que estaban alrededor y fue lindo ver cómo la vida de los hijos de uno pueden ser un regalo para las demás personas. También me acuerdo que cuando estaba embarazada de Emi, ¿no? Que era la primera niña y todo, nos hicieron un montón de baby showers y todo. Y uno de los baby showers que me hicieron fue el grupo de RCIA, de Rica, de Todos los Santos. Y todo ese baby shower, todos esos regalos, los llevamos a la clínica que estaba a la par de la clínica de aborto, que entonces estaba activa, ¿no? Entonces... es eso, la vida de nuestros hijos también tiene que ser un regalo para los demás. No solamente tuvimos el deseo de educar a nuestros hijos, pero también encontrar otras familias que necesitaban ayuda en educar a sus hijos y proveer para nuestros hijos una comunidad de amiguitos y de compañeritos y de amigos que también aman a Jesús. Entonces sí, uno tiene que poner, creo que la vida de uno al servicio de los demás. Y es que realmente, Iris, lo tenemos todo. O sea, nosotros, hay tantas personas que necesitan, y yo le agradezco a la China porque hace 3 años estuvimos con lo de Mateo 25, pero aparte de que uno dice, no, porque yo le di comida, desayuno a otro, lo que Mariana Isabel aprendió en viendo
cómo se le puede dar desayuno a unas personas que no tienen hogar, a los homeless, fue una de las experiencias más hermosas que ella misma me ha dicho que ha tenido. Y yo la veo a ella, a raíz de esa experiencia, estar más pendiente a los homeless. Me dice que por favor le pregunte el nombre. Papá, ¿tienes $1? Yo que soy terrible y mi esposo también para tener cash. Siempre está, no, ahí está el banco, saca cash, bla, bla, bla. Entonces, esas son porque obviamente nosotros, pues, es la comunidad también, ¿verdad? Los sacerdotes, nuestras consagradas, que es un regalo que si nosotros no aprovechamos esos regalos que se nos están dando, no los aprovechamos con el prójimo, como nosotros, bueno, en nuestra iglesia doméstica, ¿qué es lo que vamos a dejar en esta sociedad? Y yo creo que eso es tan importante. Yo recuerdo que cuando yo, bien contenta, le estaba comentando, bueno, a nuestros padres, mi mamá, ¿qué? ¿Qué le está? Pero ¿qué pasa algo? Y ese mismo día estuvo la policía, o sea, y sí, pues mire, pasó esto, y mi niña aprendió. Muchas veces le mostramos las princesas, le mostramos esto como toda la opción del mundo, y las criamos como no es, en el sentido de que no es lo más necesario. Lo necesario es aprender de nuestro Señor Jesucristo y ayudar al prójimo, o como dice mi mamá, el próximo, o sea, que debemos de ayudar al próximo y el próximo y el próximo. Pero mira, hablando de princesa, recuerdo, por cierto, ¿cómo se llama tu hija? Emily Elizabeth. Y Elizabeth, yo quería que se llamara Elizabeth porque obviamente quería que la Virgen acudiera a su ayuda así de inmediato cuando la necesitara, como lo hizo con su prima Isabel, Elizabeth, no en inglés. Pero mi esposo nació el 4 de enero, que es el día de Santa Elizabeth en Seaton. Por eso le digo, los santos lo van buscando a uno realmente, ¿no? Sí. Y entonces él también, su corazón era por Santa Elizabeth en Seaton, que también la quiere mucho, ¿no? Pero lo que tú decías, Giselle, ¿sabes qué? Yo creo que los hijos son un regalo. Y muchas veces tomamos los hijos como que, bueno, nos los da Dios y ya, los tenía que dar, me casé, tenía que darme hijos, ¿no? Pero son un regalo. Cada hijo es un regalo. Y no sabemos cuánto tiempo tenemos ese regalo. Y creo que por eso, lastimosamente, muchos papás cometemos el error de dejar que el hijo crezca para introducirlos a la vida de la fe, cuando realmente no, al nomás nacen hay que bautizarlos y hay que ir enseñándoles cómo rezar, cómo hacerse la señal de la cruz, a rezar para los alimentos, ¿no? En cómo van creciendo en estatura y todo, también hay que ir enseñándoles la vida de la fe. O pensamos que los hijos se van a crecer y todo, y no sabemos cuánto tiempo vamos a tener a nuestros hijos. Entonces, por eso tenemos que tratar que ellos sean santos. Se les es más fácil a ellos ser santos por su pureza, por su inocencia, que a uno. Y yo lo veo en la manera que mis hijos aman a Dios y todo. Es increíble ver cómo un niño acepta el mensaje de Jesús, cómo aman a nuestro Señor, la Eucaristía, una reverencia por lo que pasa en la misa, porque claro, ellos tienen como que más la inocencia, lo que a veces a uno se le dificulta vivir la fe, ellos no tienen esos obstáculos que tenemos nosotros por el pecado que cometido antes de nuestra conversión y todo. Así que bueno, uno tiene que irlo formando desde que están chiquitos. Una cosa bella, porque las conozco las dos muy bien, entonces me recuerdo de episodios de sus hijos chiquitos y de tantas cosas. Me acuerdo un cumpleaños que no fue de princesa. ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Eso fue la pionera, fue la querida Iris. Sí. Tuvimos una tea party de princesas, un té de princesas, ¿no? Entonces, para el cumpleaños de mi hija hace 3 años, invitamos a las amiguitas que vinieran vestidas de santas que habían sido reinas o princesas. Y estaban de todo tipo. Entonces venían Linda, que una era Santa Isabel, o sea, cada quien, y les mandé una lista de posibles princesas que eran santas que eran reinas o princesas, y todas vinieron súper bien vestidas y conocían su santa y todo, ¿no? Pero ese es el punto. Y hay personas, obviamente personas que no conocen mucho de la fe, lo ven a uno como que uno está loco, como que uno, porque le estás enseñando. Es un maltrato. Sí. Pero yo me pongo a pensar, yo veo tanto papá o mamá, ¿no? Que al nomás nacen los niños, ya le ponen la camisa que del Real Madrid o del Barcelona y lo llevan a la práctica de fútbol todos los domingos o toda la semana. Y los niños porque obviamente para esas familias, ¿no? El valor del deporte es algo que quieren pasar. Y la fe no se la voy a también compartir a mis hijos, no se les voy a enseñar, no voy a ir buscando opciones, ¿no? Para que vayan conociendo más la fe. Entonces, el Señor le puede dar a uno mucha creatividad cuando se trata de educar a los hijos. Demasiada creatividad. Al cuadrado. No, pero es bello porque es auténtico, ¿sabes? O sea,
Yo entiendo que hay familias que ya los hijos crecieron y ellos tuvieron una conversión de adultos, pero aprovechando que ustedes tuvieron la conversión de joven y cómo crían a sus hijos. Yo recuerdo no sé si te vas a acordar de esto, pero dije, Dios mío, esta Iris es bella. Así Creo es. que fue John Paul, creo que fue su hijo, y tuvo una fiebre, no sé, estuvo muy enfermito, que me acuerdo que tú me decías, yo digo, solo Iris piensa esto, em, que era posible, o sea, que era posible que se podía morir porque o dejó de respirar, no recuerdo bien la cosa. Y me recuerdo tú diciéndome que yo me acordaba que él por lo menos antes de comer podía cerrar su manito y él regresaba a Dios. Yo sabía que él amaba a Dios y eso me daba como calma. Y yo digo, What? Ujú. ¿cómo Qué bello. llegas? O sea, que eso es real porque amas a tu hijo, pero sabes que Dios te lo puede llamar en cualquier momento. No digo que no sea difícil, pero me recuerdo mucho de ese momento porque yo digo, la fe no es intelectual, la fe ha pasado al corazón, de manera que eso fue tu reacción allí, ¿no? O sea, eso no es, Sí, eso no es normal. fue John Paul, le dio una fiebre tan alta que comenzó a convulsar. Y tuve que llamar a la ambulancia y todo. Y lo que hacía, porque tenía un añito, lo que hacía era esto. Esa era, así terminaba su señal de la cruz, al rezar, ¿no? Y exactamente, eso fue lo que dije, porque uno tiene que entregarle la vida al Señor, el esposo, los hijos, todo lo bueno que Dios nos da, hay que entregárselo porque es de Él. Hay que servir y amar del día al día y hay que saber que es de Él, ¿no? Si es la voluntad del Señor, tiene que ser buena. No, pero es increíble, es increíble. Y me encanta ver, yo creo que la primera, de verdad, la primera comunión más bella que yo he visto ha sido la de sus niñas. Fue una cosa espectacular. Hablamos en el episodio pasado que fue el día de la Divina Misericordia y esos niños estaban preparados, estaban emocionados. Yo los veía en las misas diarias, estaban pero emocionados, que después las hermanitas, bien sea Alicia o Esther, estaban, pero ya yo estoy preparada, Sí. pero o sea, es como un deseo. Y yo me recuerdo algo bello que hiciste tú también, que tú la preparaste para su primera confesión. Me acuerdo que yo dije, ¿y quién se le ocurre eso? Qué bonito. Puedes hablarle lo del anillo, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Háblanos un poquito de eso, que Sí, eso fue bello. me tomé un día para hacer un retiro con Emi. Entonces leímos muchas veces la parábola del hijo pródigo y le compré un anillito y se lo presenté porque quiero que siempre recuerde eso, que siempre puede regresar al Padre, que el sacramento de la confesión es para eso, para cuando fallamos y tiramos a la vida de que Dios de la vida de la gracia, ¿no? Entonces tiene todavía su anillito y lo recuerda mucho. Entonces sí, poder prepararla yo, sé que, porque tampoco sé cuánto tiempo voy a estar yo con ellos. Claro, No claro. sé cuánto el Señor tiene nuestra vida contada, ¿no? Él es el que sabe. Entonces también quiero que ellos recuerden primero que nada, cuánto yo amaba a Dios y siempre hablamos de eso. Yo le digo, Emi, si tú te mueres primero, te vas al cielo y rezas por mí. Si yo me muero primero, yo voy a irme al cielo a rezar por ti, ¿no? Como ese conocimiento de que vamos a morir, no sabemos cuándo, hay que rezar mucho, ¿no? Para que el Señor nos dé larga vida, si es que lo quiere, pero ese estar presente en este momento y que la eternidad es de Dios y nos vamos a ver en el cielo es muy importante. Como les decía, el último bebé que perdí fue en junio. Matthew Pío, le pusimos nombre a nuestro bebecito que está en el cielo, ¿no? Entonces a veces la gente me pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Entonces yo digo 5 y ella me dice, no, 6. Para ella ese recordatorio que su hermanito está en el cielo es que realmente, como les digo, para los niños el cielo es tan real y eso se lo enseñan tanto a uno, ¿no? A tener más deseo por el cielo, porque para ellos es súper real. Obviamente Dios les habla tanto, ¿no? En su corazoncito, en su pureza. Entonces sí, hay que continuar enseñándoles siempre. Esther Marie nos dibuja la familia, dibuja a 2 niñitos en el cielo. Estos son, sí, Jesús, José María y Jesús. Algo que me encantó de Emily, que ahora pues lo hace Mariana también, porque eso es lo bueno. Uno lo hace bien y las otras niñitas o niños lo van imitando. Y de eso se trata. Emily llevó el Sagrado Corazón, la imagen de Jesús, para la primera confesión. Y ahora Mariana pues tiene en su libreta, una libreta en la que escribe sus pecados y no deja que nadie se la vea, obviamente, porque la confesión es privada. Ella escribe ahí lo que le va a decir en la confesión. Entonces es maravilloso, es bello cómo podemos aprender también de amiguitas y amiguitos. Y ojo, son niñas normales, o sea, si ustedes la vieran, no dirían estas raras santurronas, son niñas bellas, o sea, normales, tus hijos también.
Bueno, hemos estado hablando mucho de Emily, pero Lucas tuvo la bendición. Cuéntanos un poquito qué pasó con el Papa y todo eso. O sea, qué bello, ¿no? ¿Te acuerdas? Luquitas tenía 5 meses cuando venía el Papa y qué emoción que nos dio a colectiva, ¿no? Que venía el Papa. Y me recuerdo que vi al párroco de Todos los Santos un lunes en una reunión y le dije, sí, padre Elío, yo voy a llevar a Lucas para que me lo bendiga el Papa. Y entonces el padre Elío es tan lindo y me dice, Iris, ¿tú sabes cuánta gente va a estar allá? O sea, así como que él es súper estadístico y metódico y saber mucha gente y todo. Bueno, la noche antes estuve haciéndole, yo no bordo, no aprendí, pero bueno, tal vez todavía tengo tiempo, ¿no? De ir aprendiendo. Pero estuve bordándole de un delantar, una tilma, porque el Papa había dicho que le hubiese encantado ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe, pero que no podía. Entonces, bueno, yo hice una tilma, le puse su tilmita y cuando iba saliendo el Papa de la Casa Blanca, se me duerme Luquitas en el pecho, ahí en la calle y todo, con todo el montón de gente. Cuando se iba acercando el motorcade, la carroza o lo que sea, ¿no? Y yo dije, Papamóvil. el papamóvil y todo. Ay, dije yo, va a llorar, mi pobre niño va a llorar, va a encontrarlo llorando. Se despertó tranquilo y todo, y de repente, todavía recuerdo qué momento más lindo, ¿no? Venían a traerme a Lucas para llevárselo al Papa. Wow. Lo llevaron al Papa, el Papa lo besó y lo bendijo, y todavía tiene su chuponcito, Ay, con su ¿serio? chuponcito y todo, tan lindo. Entonces, el padre Lee esa misma tarde le llamó al Catholic Herald, que es el periódico católico de la diócesis, para que hicieran algún reportaje o algo, y él dice que Dios él mismo dice, ¿no? Y me lo dice así, como que de repente, que Dios lo sorprendió. Entonces, tengo una fotito en mi escritorio en el trabajo, y tengo un versículo de Mateo, que todo lo que pidas de corazón se te va a conceder, ¿no? Entonces, muchas cosas. John Paul, como les decía, siempre que anda jugando, le encanta andar con rosarios. A veces amanece y amanece, no sabemos ni siquiera de dónde saca los rosarios, pero él saca sus rosarios. Igual Andrew también, se pelean por rezar, para bendecir los alimentos. Vemos en ellos cómo Dios está trabajando en sus viditas chiquitas, y estamos seguros, ¿no? Que pues gracias a Dios y a lo que nos han enseñado alrededor, van ahí poco a poco también ellos en su caminito a la santidad. No, y eso es lo bello. Y bueno, como Elizabeth Ann, ella no nada más era una cosa, o sea, hacía muchas cosas. O sea, tenía esta escuela, pero la orden religiosa, y bueno, tú también, ¿no? O sea, con 5 hijos era una mamá muy ocupada, pero también ayudas la Misión San Gabriel, pero también el cursillo, pero también, sin embargo, con el balance de la familia. Pero enseñar la fe no solo se limita a tus hijos, eso es lo primordial, pero he visto el impacto que ha tenido Cursillo, que ha tenido San Gabriel, que ha tenido tantas otras cosas que Dios te pide, y el celo y la pasión con lo que lo hace es hermoso, Iris, también de ver, ¿verdad? No, completamente de acuerdo, y yo quiero ser amiga de Iris hasta que Papá Dios se la lleve. Eres demasiado especial y un recurso muy de mucho valor para nosotros, de verdad. Así que muchas gracias, Iris, por todo lo que haces, de No, verdad. yo siempre pienso, yo le digo a la gente alrededor, si nosotras que estamos aquí no somos santas, Dios nos va a dar 3 cachetadas, Eso es porque, verdad. o sea, les pongo un sacerdote excelente, le pongo una Exacto. comunidad extraordinaria, le pongo gente, o sea, Nos ponen O sea, consagradas. y ojo, Ujú. cabe destacar que a mí me ayuda mucho tenerlos ustedes de amiga, ¿verdad? Porque obviamente consagrada, no tengo familia, no tengo hijos, no es esa manera, pero yo veo como ustedes aman a su esposo y yo tengo que amar a Jesús, así y más. Yo veo lo dedicado que ustedes son a sus hijos, y entonces eso me ayuda a mí, o sea, nos ayudamos todos mutuamente. Entonces, ver a sus hijos, cómo sus hijos aman a Dios. O sea, no hay cosa más linda que ver a tus hijos en la misa y cómo te saludan y la emoción que tienen y lo lindos que son todos, y Lucas y bueno, tus hijos Las también. ocurrencias de cada uno, ¿verdad? Sí. De ellos, que son criados mamá y papá, pero que son completamente diferentes de caracteres, de diferentes formas de cómo Sí, reaccionan. Pero es hermosísimo, cada uno en su pureza y cómo van creciendo, de verdad. No, una belleza, una belleza. Y pienso que es importante, tú lo haces mucho al principio, que también contigo, era ver como que cómo Dios te está hablando a través de los hijos. Cómo Dios te está hablando, ¿no? Creo que me contaste una vez, nada más cambiando pañales, riéndote, diciendo, wow, así voy a ser santa, a punto de cambiar pañales. O sea, y uno dirá, ¿esta está loca? No, esta no está loca, es que la gente está buscando cosas extraordinarias afuera,
y se está perdiendo la santidad en el momento ordinario. Mira, te tengo que contar esto porque esto es muy gracioso. No sé cuántos minutos nos faltan, Sí, ahí nos va a avísanos. decir, por favor. Pero entonces, en ese sentido, le estaba diciendo que yo estoy fregando. Me estaba fastidiando fregar. Esto me Pero encanta. fastidiando. Mm. ¿Y qué hice? Yo en mi coraje, después de pedirle a San Francisco Sales que me ayudara, cogí una vela de las que bendigo las que pido a Padre Juan que bendiga en la Candelaria y la puse ahí frente del fregadero. Y te lo prometo que me ha ayudado. O sea, pedí la asistencia de Dios y me ha ayudado. Entonces, mis niñas me pasan por el mamá, ya te gusta. Porque me veían peleando, yo ahí fregando esto, lo otro. Así que Dios siempre va a estar ayudando y socorriendo. Y quiere que toda nuestra vida le pertenezca. Cada momento, hay que santificar cada momento. Como dices tú, una de las cosas que a mí más se me hacía difícil y todo es como que arreglarme y acomodarme y todo, ¿no? Entonces ahora cuando me estoy pintando, cada vez que hago, por ejemplo, acá, es una Ave María lo que hago para poder estarlo haciendo. Entonces, exactamente, esas cosas que nos fastidian, hay que buscar cómo entonces lo hacemos oración, cómo entonces se lo ofrecemos al Señor, cómo santificamos cada momento. Bueno, y una cosa hermosa, Iris, yo sé que no nos queda mucho tiempo, pero como tú das a luz también, o sea, un poco intenso, pero me parece hermoso y tu experiencia. Háblanos un poquito de eso, Yes, porque por creo favor. que vale la pena. Ya. Ajá. Sí, Yeah. he dado a luz, como les digo, 5 veces y Wow. lo que me di cuenta cuando iba a tener a Emi era que Dios me llamaba, yo sentía a ofrecer ese dolor por las necesidades que había en alrededor. Entonces tomé intenciones que la gente me las escribiera y todo, y lo he hecho también para los otros embarazos. Entonces cuando me está viniendo una contracción, tengo un librito, incluso ahí lo tengo en casita y todo, ¿no? Tengo un librito y ofrezco esa contracción en particular por esas cosas. Recuerdo que en uno de mis embarazos, ¿no? Estaba muriendo un hermano de nuestra comunidad de cáncer y los últimos 3 bebés han sido inducidos. Entonces el dolor cuando es inducido es diferente como que a un dolor natural y estaba como que comenzando y en ese momento mandaron a pedir oración por este hermano y es la contracción que más recuerdo en mi vida. La ofrecí por él y fue la más dolorosa que he tenido de todas. Y después como que se tranquilizaron y después vinieron más intensas, ¿no? Pero esa contracción en particular la recuerdo. Entonces hay tanta necesidad de oración, de las cosas más comunes a las cosas más difíciles como dar a luz, uno lo puede. Y yo siento que eso también me ha ayudado mucho en mi vida porque sé el dolor que ha sido literalmente traer mis hijos al mundo. Entonces así tengo que esforzarme cada día por ayudarlos a llegar al cielo, ¿no? Y yo me recordaba también en los partos, tanto más le dolió a Jesús dar la vida por mí, por Ulises, por mis hijos, por todo el mundo. Entonces, por eso, como les decía, el camino de la santidad también tiene que ir ahí el dolor, el sacrificio, el esfuerzo. No puede ser como bueno, yo quiero un camino liviano, lo que sea. No, tenemos que esforzarnos por vivir lo que Jesús nos ha dado y tenemos que imitarlo a Él. Yo recuerdo que tú misma decías, tanto que me costó dar a luz a estos hijos, ¿tú crees que voy a dejar que se vaya para el infierno después de lo que me costó traerlos al mundo? No, olvídate. Y no, tus historias siempre han sido bellas, o sea, tu historia, me acuerdo no voy a divulgar todos tus secretos, pero me acuerdo en uno, también diciendo, o sea, viendo el Vía Crucis, viendo y tratando de sonreír en las contracciones, y o sea, pero lo que me gusta de esto es que no estamos hablando de una fe de domingo, Sí. estamos hablando de una fe encarnada, o sea, que igual, y bueno, yo sé que tú también, Isel, has hecho cosas similares, entonces quiero decir, o sea, esto es una fe que se encarna, esto es real, y por eso el tema de los anticonceptivos, porque sería fácil otra cosa, otra medida, pero el amor sacrificial, o sea, todo esto, ¿no? Y este tipo de programa es el que me gusta, porque hablamos del santo y cómo se va cruzando así toda la vida, ¿no? Así que 1000 gracias, Iris, por estar con nosotros, de verdad que sí, esto ha sido extremadamente bello. Nosotros siempre hemos dicho que queríamos tener un programa, ¿te acuerdas? De teología para cada día. Así se llamaba. A lo mejor muchas ideas. salga Así era. de aquí Que algo. dijimos, yo doy la parte teológica y tal, y ella da la parte práctica como mamá. Así que quién sabe. Pero quiero decir, esto ayuda tanto. Y sobre todo, ¿no? Ya vamos a ir, si Dios lo permite, produciendo porque eso se tiene que dar. Así que bueno, sobre todo siguiendo las enseñanzas y la vida de Saint Elizabeth Ancito, como su amor y el servicio pues lo hizo de su vida diaria con todo el amor, valga la redundancia. Así que
Realmente estamos pues muy contentos de haberte tenido. Espero que no sea la única vez que te tengamos. Así que muchas gracias por tu tiempo. Besos a tu hermosa familia. Y nada, nos vemos, si Dios y la Virgen lo permite, el próximo domingo, no sin antes pedir la intercesión de esta gran santa y pues la oración final. Así que, China. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias por los modelos de los santos que nos enseñan el camino hacia ti. Bendice a todas las familias que buscan la santidad, de manera particular por los Chávez, por todos sus hijos, para todos aquellos que quieren ser valientes en encarnar a Jesús en cada aspecto de su vida. Pedimos la intercesión de esta gran santa que nos ayuda a llegar siempre a Jesús para darle la mayor gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Bueno, en al un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa Elizabeth Ann Seton, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios lo permite, la cita es el próximo domingo a las 9 de la noche. Nos vemos, si Dios y la Virgen lo permite. Bye, bye.